lavisionradio.net. Transmite las 24 horas, 365 días del año, en calidad estéreo digital. lavisionradio.net. Oficinas centrales 1394 Indian Trail Road, Suite 202, Norcross, Georgia. Teléfono en el estudio 678-477-3036. lavisionradio.net. Información que va contigo. Una estación integrante de Grupo Visión. Amigas y amigos, soy Luis Velázquez. Me complace en invitarles a acompañarme en mi programa Diálogo Internacional, que se transmite en vivo todos los martes de 10 a 11 de la mañana a través de La Visión Radio. En este programa nos adentramos en el panorama global actual con el análisis profundo de expertos en diversos campos del ámbito mundial. Exploramos temas cruciales que conforman la agenda política global, ofreciendo una perspectiva única y enriquecedora sobre los acontecimientos internacionales más relevantes. Diálogo Internacional, todos los martes de 10 a 11 de la mañana a través de La Visión Radio. Muy buenos días, amigas y amigos de lavisionradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. En los controles de audio, Andy. Buenos días, Andy. ¿Cómo has estado? Muy buenos días. Bueno, listísima ya para escuchar este tema de Venezuela tan interesante que nos mantiene en un vilo, ¿no? A los venezolanos y que nos trae tantas preocupaciones, además. Así es, nos tiene, pero bueno, hoy tenemos un invitado muy especial y él nos va a ayudar a comprender un poco dónde estamos y para dónde vamos. Son las 10 de la mañana de hoy, 20 de agosto del 2024. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, a través del cual estamos transmitiendo en vivo. Como les dije, en la mañana de hoy tenemos un invitado bastante especial, un amigo de La Visión Radio, un amigo de Diálogo Internacional, el politólogo Octavio Sanz, egresado de la Universidad Central de Venezuela, con estudios de gobierno y políticas públicas también en la misma universidad, consultor de las principales empresas de investigación del mercado del país, entre otras data análisis y datos, consultor privado en asuntos públicos enfocado en el análisis de entornos y análisis del discurso. Muy buenos días, Octavio, ¿cómo has estado? Hola Luis, buen día. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por habernos dado la oportunidad de conversar contigo. Siempre es muy grato conversar contigo. O sea, a la orden. Se respira un análisis certero, tranquilo, bien meditado. Pero se trata de que sea así. Octavio, estamos viviendo una coyuntura que, bueno, digamos, estamos viviendo nosotros, como se dice en Maracaibo, de refilón porque estamos fuera, pero tú y el resto de los venezolanos están en la línea de fuego. Y hay una cosa de las que nosotros estamos muy pendientes, los venezolanos acá en Estados Unidos y en especial en Georgia, donde hay una cantidad enorme de venezolanos, pero cuando te digo una cantidad es importante. En la concentración que hubo este fin de semana, pues se podía medir cuán grande es la colonia venezolana acá. La primera pregunta tiene que ver con las perspectivas. ¿Hay perspectivas reales de una transición en Venezuela? Bueno, de acuerdo a los resultados y a los hechos que están ocurriendo, estamos mucho más cerca de lo que estábamos hace un año o lo que estábamos hace 3 semanas. Eso no quiere decir que linealmente se vaya hacia allá. Todo dependerá de cómo actúen los actores. Sí. Bueno, justo en esto hay varios actores, entre otros, además de
el gobierno, las Fuerzas Armadas, pero está un sector muy importante que es la sociedad civil. ¿Cuál es el papel de la sociedad civil en una transición? Porque tampoco es que es la primera vez que nosotros tenemos una transición. Ya han pasado ya varias. Hemos pasado por dictadura. Hemos pasado por otros gobiernos y que eso le ha dado paso a transiciones que han sido más o menos coherentes. Con sus bemoles, pero que han sido más o menos coherentes. ¿Cuál es el papel de la sociedad civil venezolana en esa transición? El papel de la sociedad, el papel de la población, porque no solo la sociedad civil, es todo el mundo que está allá adentro. El papel de la población, en dado caso, es activarse, protestar pacíficamente, manifestarse pacíficamente, con una conducción política con objetivos más o menos claros y alineados hacia alguna parte. Porque si no te ocurren cosas como las que ocurrieron el 29 y el 30, que sectores de la población, muchos de ellos bajaron de los cerros y a zonas populares, se manifestaron, no hubo conducción política aparentemente, y eso luego, bueno, se apagó, por decirlo de alguna manera. Eso lo que no quiere decir que el sentimiento de rechazo y de frustración se haya acabado. Eso sigue e incluso siento que se está incrementando. Sí, eso que tú dices es interesante porque ayer leí algunos analistas políticos en Venezuela en donde afirman esto se comenzó a enfriar. Ya no Perdón, es... pero es que yo te diría que esto no ha empezado a calentarse. Ok, o sea, vamos a decir lo siguiente, la transición ya comenzó. No estoy seguro. Estamos en la prehistoria de la transición. Todavía no se han dado. Estamos en los parámetros iniciales de lo que pudiese en algún momento desencadenar en una transición. Que como te repito, hace 3 semanas no estábamos ahí, pero estamos mucho más cerca. Cuando tú dices, por ejemplo, estamos mucho más cerca, ¿a qué te refieres específicamente? Porque, ¿qué es lo que yo veo desde acá? Quizás yo no Ajá. tenga la perspectiva adecuada por la distancia, ¿no? Y lo que tengo son opiniones a través de la prensa, de amigos, en fin. Eh, Cuando tú hablas de eso, estás hablando de que esto va a tomar otro cariz, de que la actividad política no va a ser tan reprimida como está siendo ahora, que sí hay unas posibilidades y que el alto gobierno, como le decían antes en la época de Acción Democrática para referirse al Ejecutivo, que el alto gobierno tendría cierta disposición a sentarse, que es lo que yo no veo. ¿De qué estoy hablando y por qué digo que estamos mucho más cerca de lo que estábamos antes? Estamos mucho más cerca de lo que estábamos antes porque ahí aparentemente aparente no, está en el hecho de que hubo una elección y los resultados de esa elección todavía no se conocen y lo que se conocen de la parte oficial son muy etéreos y muy oscuros porque no hay nada que los respalde. Es decir, estamos hablando de lo que posiblemente sea un fraude electoral. Y si tienes un fraude electoral de un gobierno que intentaba legitimarse internacional e internamente, y está esa duda, y adicionalmente tienes una oposición más o menos organizada, movilizada en algunos aspectos y en otros no, a eso me refiero que estamos mucho más cerca de poder iniciar una transición, que una transición que es el paso de un gobierno a otro, a través de un camino que puede ser una avenida muy recta y cómoda o un camino de tierra muy incómodo y con muchas curvas. Sí, sí. Ahí están los desafíos y ahí juegan un papel también muy importante para la transición. Eh, Ahora, es verdad que el alto gobierno estaría
conscientes de que hay que llegar a la mesa de negociación. ¿Eso es cierto o no? Que solamente hay un sector del gobierno los que no estarían dispuestos a soltar esa facilidad que les dio la revolución. Sí, ese modus de vida. Sí. Te puedo decir lo que creo que pasa, porque no creo que alguien te pueda decir hoy día ciertamente que sabe lo que está pasando allá adentro. Como lo hemos venido hablando en anteriores entrevistas, hay divisiones y hay facciones internas, y hay intereses allí creados. Es decir, no actúan estratégicamente, o actúan estratégicamente alineados, pero con muchas presiones internas, incluso de ellos mismos. Creo que incluso el hecho de ir a la elección y dejar participar a las personas que dejaron participar, me refiero al mundo, fue un error de cálculo pensando que iba a pasar otra cosa. Pero es que los principios de las transiciones y los principios de las caídas de los gobiernos y de los regímenes se trata de que pasen errores estratégicos y que no puedan calibrar bien las incertidumbres. ¿Qué es lo que te permite una elección? Una elección es un momento de incertidumbre, y ese momento de incertidumbre puede pasar cualquier cosa, como evidentemente está pasando aquí. Me pregunta si el alto gobierno estaría dispuesto a hablar y conversar y dialogar. Hasta lo que se ha visto, huye hacia adelante rechazando esa posibilidad. Un análisis de eso una lectura nos pudiese estar dando cuenta de que lo que está tratando es de subir su importancia en una eventual mesa de negociación o en una eventual negociación. Pero hasta ahora lo que sabemos es que él no quiere dar marcha atrás. Y él se mantiene siendo más autoritario, o por lo menos hablando y haciendo cosas que lo proyecten como más autoritario, sin importarle la forma y qué opinen afuera. Y ciertamente hay un avance a algo que desde hace años se estaba intentando establecer, que es limitar el tema de las redes sociales, que lo están haciendo de manera muy torpe, bueno, la manera que pueden. Claro. Y cada vez más se está encerrando al país y a la población en una cúpula de desinformación, ya sea porque no hay acceso o porque hay acceso a los fake news, o que eso va acompañado adicionalmente con una gran cúpula de miedo y temor, que la represión, si nos damos cuenta, está siendo torpe pero milimétrica. Es decir, no atacan a todos. Claro. Atacan a unos cuantos. Tipo francotirador. Exactamente. Quirúrgica. Sí, encarcelan unos cuantos, hacen unas cosas con unos cuantos, para crear y generar la sensación de que soy capaz de ir más allá y generar miedo. El gran tema y el gran problema con el miedo es que el miedo se acaba. Sobre todo si tienes tanto tiempo como tenemos aquí en el país, sometido a ese tipo de presión. Sí. ¿Qué es lo que hace adicionalmente y lo que lleva a explicar que el gobierno esté haciendo acciones tan desmedidas con una población que a la vista no tiene no representa ningún peligro? O sea, porque te estás encarcelando a menores de edad, estás encarcelando a personas con discapacidad, estás encarcelando al que te encontraste. Sí. Y sobre todo en los sectores populares. ¿Para qué es eso? Bueno, para que los sectores populares no se manifiesten como se han manifestado, o para frenar ese gran emoción de frustración, de molestia que existe precisamente en los sectores populares. Sí. Cuando yo decía que la transición había comenzado, me refería básicamente a que el solo hecho de que la oposición, la gente que está en contra de esa situación en Venezuela, que es poco más del 80%, ya no salió a votar, salió a expresarse, ya eso es un paso bien adelantado, bien.
Yo creo que eso forma parte de la transición porque, entre otras cosas, la oposición se siente mucho más apoyada, pues, ¿se entiende? Mucho más le dio credibilidad a esa gente que está desesperada, pues, y que quiere un cambio porque ya no ve otra posibilidad sino seguir el mismo camino que se vivió en Cuba. A eso me refería básicamente. El solo hecho de que la oposición se haya unido, oye, en torno a una figura como el caso de Edmundo, quien es mi amigo personal, trabajamos juntos. Una persona que era desconocida, pero fue y saltó. El hecho de que María Corina Machado hoy sea la líder indiscutible de todo este proceso de Venezuela, eso es parte de la transición. El tema no es tanto eso, sino el tema es, ok, en un momento dado cuando se llame a sentarse en una mesa, si es que se llega, vamos a recurrir a qué, porque he escuchado mucha gente de que hay que darle una salida, eso de decirle, bueno, mire, yo te voy a dar un salvoconducto para que te vayas para donde tú quieras y no vas a tener problemas, pero ¿qué pasa con esas deudas que deja Maduro de gente que asesinó, gente que golpeó? ¿Qué pasa con porque vas a perder una gran parte de credibilidad. Esa gente no, esa gente que votó también quiere sangre, vamos a llamarlo de esa manera tan grosera, también quiere sangre, también quiere que el que cometió los crímenes, el que cometió la barbaridad de destruir a Venezuela, algo tiene que pagar y tiene que pagarlo ahí. Una de las cosas que más me ha espantado, Octavio, y tú sabes que eso es así, cuando tú destruyes la educación de un país, se acabó el país. Y eso ha sucedido en Venezuela. Bueno, destruyes la educación, destruyes el sistema de salud, destruyes servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces utilizas la retórica y la narrativa para responsabilizar al otro y creas confusión. Entonces la destrucción es al cuadrado o al cubo. Pero bueno, volviendo al tema que me refieres, incluso la última vez que conversamos yo te hablaba del puente o los puentes de plata. Uh-huh. Y también te decía que para aspirar a una transición efectiva a la democracia, porque las transiciones empiezan pero se devuelven adicionalmente, o sea, no todas culminan en una situación feliz, pero sí la mayoría, no la mayoría, algunas terminan en unas situaciones subóptimas que no son las que se esperaban, en las que se proyectaban, en las que se querían. Pero para que eso ocurra hay que tragar muchos sapos. Hay que liderizar también esa parte con la gente y hay que explicárselo. Tiene que decirles el por qué estás haciendo eso. Sí, por qué y el para qué. Okay. Hay que postergar ese tema que me hablas, que la gente quiere sangre, quiere venganza. Primero y principal porque ese es uno de los bastiones de impulso de los regímenes autoritarios. La retaliación, la venganza. Ellos, aunque parezca mentira, ellos se fortalecen de ese tipo de cosas y aprovechan esas coyunturas. Y nosotros tenemos un ejemplo cuando se sacaron del poder momentáneamente a Hugo Chávez. Que recuerdo que una de las discusiones era que si se iba o se quedaba. Y que aparentemente triunfó la facción que decía que tenía que quedarse porque tenía que pagar por su culpa. Bueno, tanto se quedó que estamos aquí hoy. Perdona, pero es verdad. Ok. Entonces, hay historia, pues. Y hay que aprender de las historias. Lo otro que te iba a decir en las transiciones, sí, hay resultados subóptimos, no el que se quiere. ¿Cuál es el que se quiere? El que se quiere es salir del régimen y que todos ellos queden pagando y encarcelados y engrillados y decomisados. Pues no, eso no es posible. A menos que quien llegue quiera hacer un régimen tan parecido al que se está yendo, pero con un giro contrario e incluyendo otra gente que no se incluya en el que está saliendo. ¿Por qué? Porque es necesario negociar.
es necesario, para conservar la paz, es necesario llegar a acuerdos con esas personas. Es decir, hay que tomarlos en cuenta y hay que incluirlos. ¿Y llegar a qué tipo de acuerdos? Bueno, acuerdos como ese que tú me estás diciendo que, bueno, mira, te vamos a dar amnistía, te vamos a dar ciertas reparaciones, incluso reparación. Y bueno, te vamos a dejar por un tiempo, porque ese tipo de negociaciones llega a eso. Pero eso no excluye, por ejemplo, que pasado o llegado el cambio de gobierno, se instale una comisión de la verdad, una comisión de reparación, una comisión de investigación, avalada por los organismos internacionales, y que se establezcan las responsabilidades de cada quien. Que eso es distinto, y ahí no hay venganza, ahí lo que hay es justicia. Pero de la justicia y la venganza, la gran diferencia es que una lleva más tiempo y es más organizada que la otra. Momento peligroso, ¿no? Uh-huh. Ojo, pero es que estamos caminando actualmente, que no hemos empezado la transición. Estamos en la prehistoria de la transición. Estamos caminando sobre un vidrio muy delgado. Y si llegamos en algún momento a la transición, seguiremos caminando por un vidrio, por un hielo muy delgado. Sí. Sí, todo es posible. Una cuerda floja. Totalmente. Totalmente. Ahora, hay un componente que a mí me llama la atención, y que por supuesto ha manifestado cuál es su posición, que son las Fuerzas Armadas. ¿Qué papel juegan las Fuerzas Armadas? Sobre todo, ya conocemos la historia latinoamericana y principalmente la venezolana, le ha dado un rol político siempre, no solamente desde que llegó Chávez, sino siempre, un rol de poder realmente trascendental al papel de las Fuerzas Armadas en democracia y no en democracia. Y eso es grave. Una de las cosas que yo veo que de lograr la transición hay que cambiar ese rol, aunque no se quiera, aunque haya mucha gente que se oponga, pero hay que cambiarlo. ¿Cuál es el papel que actualmente está jugando eso? Son los que sostienen al régimen, el pilar fundamental del régimen, o no. ¿Cuál es entonces, si no lo son, el pilar fundamental que sostiene al régimen de Maduro? Cuando técnicamente unos resultados electorales que todavía no han sido oficializados y no sabemos si lo serán prontamente, te dicen que tu base electoral sigue cayendo, es mucho menor a la última elección donde te presentaste, donde la comunidad internacional solo te quedan 3 o 4 amigos que no son, que están en un club que no son nada democráticos, y donde tienes un régimen que lo que hace es arremeter utilizando el miedo y el temor, evidentemente te sostiene, son las armas. Las armas del grupo con el que estás contando, porque la Fuerza Armada hace rato está dividida en varios estamentos y facciones y niveles, donde la tropa pasa hambre, donde la tropa no tiene armamento con balas, sino simplemente a veces un teatro lo que hacen, y donde los que están arriba con poder de decisión y de mando están distribuidos en las diversas empresas y organizaciones que el Estado, el gobierno les deja manejar para obtener financiamiento. Entonces, sí, aparentemente la Fuerza Armada es quien sostiene al gobierno, y de donde el gobierno sabe que se tiene que sostener. No en vano. Maduro apareció ya creo que 2 o 3 veces con uniforme militar o en reuniones con militares después de lo del 28, dando a entender que tiene su apoyo y su aval. Sí. Me pareció dramático el hecho de que un porcentaje muy importante, mayoritario de militares, haya votado a favor del cambio. Tal cual. Y esas son las cosas que han permitido, que permitió el hecho de que se llevara una contabilidad aparte.
Ahora pregunto también, porque cuando hubo el intento de golpe de Estado, cuando hubo el carmonazo que le llaman, Mm. habían puentes con los militares. Es decir, estaban a la vista. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué no se mantuvieron esos puentes? ¿Por qué no se tejieron esos puentes de nuevo? ¿O es que él solamente había una persona que estaba encargado de eso? Que él, no es extraño hay una señora que a quien yo admiro mucho, además, porque además participamos en varios grupos de trabajo, una mujer muy preparada que es la Rocío. Ella tenía puentes y ella fue sacada de lado antes de las elecciones. Bueno, pero hagamos un poquito de historia reciente. El gobierno tuvo especial atención de incentivar a que los militares se fortalecieran su posición al lado del gobierno en los últimos meses. Incluso hubo una razzia pública en enero, con destituciones y degradaciones de militares presentados por venezolanas de televisión. O sea, ¿qué mensaje estoy mandando con eso? Sí. Estoy mandando que tengo el poder y que los que no están conmigo se van. Claro, O van a tener castigo. claro. Con respecto a lo que me preguntas, ¿por qué no se mantuvieron los puentes del Carmonazo hacia acá? Bueno, pero es que del Carmonazo hacia acá hubo una limpieza y un reacomodo de lo que es el estamento militar y quienes están cercanos al poder. Y era lógico, pues. Tengo que tener a gente de confianza. O por lo menos que yo les sepa algo como para que ellos no puedan actuar en mi contra. Y a los que no los tenía, sí, les indujo a que eso pasara. Y al final todo el mundo que está al lado del gobierno es un cómplice de una u otra cosa. Sí. ¿Que hay canales de comunicación? No lo sé. Debe haber. Que parte de la fuerza militar, como tú bien dijiste, has dicho, parte del componente militar en las instalaciones donde votaban militares, la votación fue mayoritariamente para el mundo, pues claro. Y eso es un tema que estaba tratando de evitar el gobierno, que se supiera. Pero se supo, como se supieron otras infinidad de Claro, cosas. claro. Solo con esos resultados electorales que se lograron compilar. Y que el mundo se ha encargado de presentar de diversas maneras y formas, una más creativa que otra. Y cuando ves los resultados dices, uy. O sea, no es solo el cuento de que el mundo ganó en todos los estados y ganó en la mayoría de los municipios, sino hay presentaciones donde ves por mesa cuánto es el porcentaje y la proporción de personas que votaron en contra y a favor. Sí. Entonces eso es un tema que impacta. Y por supuesto, esa es la principal herramienta que tiene la oposición. La oposición que se opone, porque hay una que no se opone. Sí. Y el régimen tiene que tratar de bajarle el volumen a eso. Y eso es lo que está haciendo. Hasta dónde tenga gasolina para hacerlo, no lo sé. Pero el régimen está en una situación precaria que en algún momento debe destensar y quebrar esa cuerda que está jalando muy fuerte. Sí. Pero como te decía antes, estamos en momentos de incertidumbre. Sí, esos momentos, esa cuerda floja que no sabe si se va a reventar o va a permanecer así. Un momento Sí. muy delicado. Octavio, permítenos ir a una pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el politólogo Octavio Sanz acerca de la transición hacia la democracia en Venezuela. Ya regresamos. La Visión Radio está aquí para acompañarte en todo momento. Desde el desayuno hasta el descanso nocturno. Disfruta de la mejor compañía y entretenimiento en La Visión Radio. En When Fam Law somos líderes dedicados a servir a la comunidad. Nuestros abogados trabajan diariamente para defender los intereses de nuestros clientes. Si has sido víctima de un accidente de auto, no deje que las aseguranzas dicten la compensación o el cuidado médico que necesita. Nuestra firma también se enfoca en casos de inmigración
negocios y cierres de casas. When in Fam Law, la representación y atención que merece. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de La Visión TV y únete a miles de personas que comparten tu pasión por la información, la cultura y el entretenimiento. Comparte tus opiniones, comentarios y sugerencias con otros usuarios. No deje su futuro en manos del azar. Confíe en Margaret Wong, la abogada de inmigración experta en Atlanta. Margaret Wong tiene un historial impecable de éxito en la resolución de casos de inmigración, incluso los más difíciles. Ella está comprometida a brindarle la mejor representación legal posible y luchará incansablemente por sus derechos. Llame a Margaret Wong hoy mismo y programe su consulta gratuita. La Visión, tu dosis diaria de información precisa, de lunes a viernes en nuestra nueva edición digital. Suscríbete en lavisionweb.com y empieza tu día informado. Tu dosis diaria de información te espera en Despertar Informativo. No te pierdas ni un solo detalle de lo que acontece en el mundo, desde las últimas noticias hasta los análisis más profundos. Sintoniza lavisionradio.net de lunes a viernes desde las 6 a.m. y comienza tu día informado. Estamos de vuelta en lavisionradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL y en nuestro canal de YouTube como La Visión TV. En Diálogo Internacional estamos conversando con el politólogo Octavio Sanz. Octavio, me gustaría pasar ahora al tema internacional y después volver al tema nacional. Pues, es decir, ¿qué papel juegan las instituciones internacionales en ese proceso de transición política en Venezuela? Hemos visto las resoluciones que se han aprobado en la OEA, que ya está el secretario general de las Naciones Unidas saltó, los presidentes este fin de semana, pues en la República Dominicana, en el momento de la asunción del nuevo presidente Abadinegar, hicieron una declaración también muy fuerte. Entiendo que en Panamá se está convocando a una conferencia internacional sobre Venezuela, del cual ya al día de hoy hay 10 presidentes que ya aseguraron su participación. ¿Qué impacto tiene eso? Pues yo te digo que yo soy diplomático y conozco muy bien cómo funcionan todas esas cosas, pero quiero la opinión de un politólogo, si eso realmente puede hacer cambiar el ritmo por las buenas, en todo caso. Bueno, eso sería lo deseable. El tema es que tenemos un régimen que parece un salmón. Él va contracorriente. Y es un régimen que renuncia a salidas pacíficas e inmediatas. Este régimen, por decirlo de alguna manera, es muy dramático. O sea, necesita mostrar que tiene el control y tiene el poder, aunque así no esté sucediendo. ¿Qué es lo que posiblemente esté pasando? Todo este movimiento y todas estas acciones pudiesen estar forzando a que las negociaciones que ya existen entre el gobierno de los Estados Unidos, donde sea, estén agendando este tema ya y pues probablemente se esté conversando sobre qué hacer y cómo hacer. Y aquí hay que rescatar un tema, porque si bien tenemos la elección y lo que está sucediendo con la elección, este gobierno tiene legitimidad hasta enero del año 2025, donde se le presenta una verdadera coyuntura sobre cómo resolverla o cómo asumirla.
Porque en el 2025, cuando se le venza el periodo de Nicolás Maduro, se va aparentemente, pues, si llevamos lo que está pasando hoy a ese momento, va a encontrar con una crisis de legitimidad y legalidad total, a nivel mundial. Lo que nos está diciendo Maduro en este momento es que él prefiere pertrecharse con sus pocos amigos, desconectar a Venezuela del mundo, y bueno, y seguir y ver hasta dónde llega, pues. Claro. Es decir, Lo algo cual como es Nicaragua o algo como Cuba. Es probable, lo cual es una situación lo cual lo pone en una situación muy precaria, porque adicionalmente a eso va a impactar en la situación económica, que no es muy buena, que digamos en la actualidad. Tuvo un respiro, pero de ahí en adelante no creo que sea muy bueno, sobre todo con unos socios que desde hace tiempo no te dan recursos financieros y económicos. Te dan algunas cosas, algunas ayudas, algunas asistencias, pero no están en capacidad ni en disposición hasta ahora que sepamos de que eso cambie. Sí, eso realmente es preocupante. Fíjate que me pasaron dos cosas, ¿no? Este fin de semana. La primera, participé en una discusión sobre la izquierda latinoamericana, ¿no? Y una de mis lamentaciones en esas discusiones fue que el drama de la izquierda es que, como son fracasadas, ¿no? Por definición son fracasadas, a mi modo de ver, le abrían paso a una derecha absolutamente liberal, a una extrema derecha que tampoco ofrecía como lo solamente a promesas, pero que en el largo plazo, los 35 años siguientes a una transición, no se veía mejoras en la sociedad, y que además el problema es que eso había dañado la credibilidad del ciudadano en cuanto a la democracia, en cuanto a quién dirigía realmente a un gobierno. Esa fue una de las observaciones que yo hice. Y la segunda observación tenía que ver precisamente con los organismos internacionales, y planteé el caso de un paisito muy pequeño del cono de África que se llama Gambia. Ese paisito hace alrededor de 7, 8 años atrás realizó una elección presidencial en donde se pretendía cambiar, como de hecho se hizo, un presidente que tenía 22 años en el poder. Por más cruel, creo que ese está entre los 5 primeros más crueles presidentes que ha tenido África. Y el candidato opositor estaba exiliado en Senegal, país vecino. Este señor desconoció los resultados de las elecciones y los países de la Unión Africana muy gentilmente conminaron a este señor, al presidente, que por alguna razón su papá lo puso jamais, ¿no? Tú sabes lo que significa jamais en francés. Entonces lo puso jamais, el señor jamais recibió la carta y donde le decía: mire, usted se va del poder, tiene tantos días, hemos decidido apostar tropas en sus fronteras. Si usted dentro de 24 horas no abandona el poder, invadimos su país y lo apresamos. Bueno, él se vio realmente, como en criollo venezolano, muy apretujado, muy presionado, y abandonó el poder y entregó. Y entonces yo decía, bueno, pero aquí jugó un papel importante el mundo. Aquí jugó un papel importante una comunidad como es la Comunidad Africana, una organización como la Organización de la Unión Africana. Funcionó. Y ¿por qué en nuestro caso, que hemos llevado tantos años de democracia, eso no funciona? ¿Qué pasa? ¿Qué hay de por medio? ¿Qué impide que las organizaciones internacionales sean más sólidas, más fuertes?
que defiendan realmente regímenes democráticos. Porque es que además, más allá de las facilidades que le pueda entregar un dictador a cualquier gobierno del mundo para los negocios, está bien claro y está muy comprobado que los negocios se realizan en mejores condiciones en un momento de democracia y de paz y de estabilidad de un país. Bueno, en relación al tema de Gambia, entiendo que no solo fue la amenaza, hubo incluso intervención. Lo otro es que eso no fue un tema aislado. Ya la comunidad africana había accionado en otros países o con otros países, por lo cual no era un tema novedoso lo que había hecho. Incluso en África se han apoyado la intervención extranjera de países no africanos, incluso avalado por la ONU. Cuando me preguntas, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la primera, a brinco de pájaro, es que ese era un proceso que estaba legitimado. Aquí no. En nuestra región se ve con mucha suspicacia ese tema y no se acepta. En segundo lugar, el tema es que, y es un cliché, privan los intereses por encima de cualquier otro compromiso. Absolutamente. Realpolitik, le dicen algunos. Realpolitik sustentada en petróleo. Así es. Tal y cual. en otros recursos. Así es. Entonces, bueno, ahí tienes las diferencias. Y lo que te está diciendo en primer lugar es que aparentemente los gobiernos tratan de evitar a toda costa establecer un precedente que pueda ser utilizado contra ellos mismos. Ahora, porque aparentemente el gen autoritario corre por esta región, por la sangre de los gobernantes de esta región. Todavía no se ha ido. No, solo que se oculta. Sí. En África parece que es un poco menos fuerte. Menos disimulado. Sí, es cierto, pero es que el tema del gen autoritario no solamente se ve en el tema de la izquierda, sino también en la derecha. Sí, por eso no hice precisión de apellidos ni eso está allí. Eso está allí. Si se permite, se deja que corra. Así es. Eso es así. Y lo tenemos muy claro en América Latina que suceden tantas cosas. Octavio, en América Latina ha habido muchas transiciones, pero de norte a sur. Y listo. Todos han pasado por el mismo trama. Y algunos todavía, como en el caso nuestro, que pensábamos que ese fantasma del autoritarismo, de dictaduras, ya se había alejado, pero no. Y creo que va a costar mucho todavía alejarlo. Pero cuando tú hablas de transición o cuando hablamos de transición, estamos hablando de modelos. O no existen modelos, lo que existen son realidades sobre los cuales nosotros tenemos que apoyarnos para poder realizar la transición, para poder sentarnos con el amo del poder saliente para entronizar a otra persona. A ver, hasta donde yo sé, basado en el estudio de alrededor de más de 100 casos de transiciones efectivas a la democracia, no hay una receta para la transición. No existe. Cada realidad es un mundo distinto. Hay ciertos parámetros y ciertas cosas que se van cumpliendo, pero el orden en que se cumplen es distinto en cada realidad. Incluso en una investigación que yo estoy participando, que participo como investigador, se ha llegado a la conclusión de que hay elementos disparadores de la transición. Ni siquiera es uno solo, son varios que tienen que actuar en una cadena e interactuando.
Entonces, si me respondes, hay una receta, hay unas cosas que hay que hacer, un ABC de la transición. No, es dinámico, es muy dinámico. Pero si hay unas regularidades, bueno, la elección en un porcentaje de esos casos ha sido un detonante para que se dé pie a la transición. Voy más allá. La ocurrencia de fraude es un detonante. Situaciones económicas precarias es otro detonante. Y así, sucesivamente. Ahora, hay otra duda que tengo y que tiene que ver con, por supuesto, con el mismo tema de la transición. Es que, a mi modo de ver, una transición no es solamente un cambio de gobierno. No, la transición es tumbar todo el edificio y crear Bueno, nuevas cosas. palabras más, Construir. palabras menos, la transición es el cambio de un gobierno autoritario a un gobierno que quiere ir hacia una democracia y cambiar las instituciones, cambiar y establecer libertades, restituir libertades, derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Y que eso se mantenga en el tiempo. ¿Y qué pasa con las instituciones? Las instituciones tienen que cambiar. Por eso te digo, para mí no es tan es tan importante la sustitución de un gobierno por otro, de un gobierno democrático la sustitución de un gobierno autoritario por un gobierno democrático es un paso nada más. Claro. Pero el camino es mucho más largo, que tiene que ver con la reestructuración del Estado, porque eso es lo que nos va a dar a nosotros el camino de futuro. Es así, es así. Y en muchos casos de transiciones ves que al final o en la mitad del camino hay un cambio de constitución, hay generaciones, se generan acuerdos y así va. Entonces, si tú me preguntas, si se da la transición, ¿qué hay que esperar? ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que sentarse y definir una nueva constitución con unos parámetros legales, institucionales de lo que queremos a futuro. Y debe ser acordado por todas las partes, incluso por el chavismo que se está saliendo. Claro. Y no estoy hablando de los que están arriba, estoy hablando del chavismo el PSV, democrático, pues, moderado, el PSUV, exacto, como partido político existente. Generar un acuerdo, un gran acuerdo nacional, como se pueda, donde se puede y con quien se pueda. Porque hace falta legitimidad y hace falta legalidad y hace falta gobernabilidad, y eso aparentemente lo asegura, lo allana con un acuerdo. Claro, un punto fijazo, por ejemplo. Ajá. Sí. Algo como eso. Mira, que ha sido modelo para otros acuerdos. Claro, pero no solamente modelos para toda América Latina, y te diría que en el mundo, pues, que todavía hay en universidades, profesores en España mencionan como una muestra de la vocación democrática haber logrado un pacto de esa magnitud en Venezuela, y que perduró hasta que llegó el señor Chávez. Mire, desde acá de Por la Mar, te pregunta la señora Vilma Grimaldi Huida: ¿será cierta la transición, que cada día la vemos más lejos? Bueno, repito lo que dije al principio, estamos más cerca de lo que estábamos hace un mes atrás. Pero también he dicho que es un camino muy tortuoso, de incertidumbre y peligroso, que cualquier cosa puede ser que no se dé, porque insisto, no hemos empezado todavía. Estamos en la prehistoria de lo que pudiese ser una transición. Sí. Tú sabes que también ojeé durante el fin de semana el libro de un amigo tuyo, escrito por Sun Tzu. Ajá. Y entonces, precisamente hablaba de eso, lo que yo llamaría transición, que al enemigo, una de las cosas, que al enemigo siempre hay que dejarle una ventanita entreabierta. Claro. Hay que darle una oportunidad, porque si le cierras todas las puertas, ¿qué hace? Se atrinchera y carga sobre ti, porque no tiene nada que perder, total.
Por eso es pertinente el tema del Puente de Plata y el tema de los sapos y todo ese tema. Claro. Y si quieres un ejemplo nuestro, bueno, tienes el de Chávez cuando el Carbonazo. Cuando el Carbonazo, sí. Ahí lo importante era que pasara vergüenza, lo importante era la retaliación, lo importante era la venganza, y que una facción se pusiera sobre otra y demostrar que tenía el poder de hacer las cosas, y mira lo que pasó. Hay otra cosa que a mí me llama poderosamente la atención y tiene que ver con esa cuasi modificación de la Constitución referente a la realización de las elecciones. Las elecciones fueron adelantadas alrededor de 6 meses antes y queda un espacio, ya quedarán 5 meses, queda un espacio entre la elección, que fue el 28 de julio, y el momento de producirse la asunción de un nuevo presidente de la República. En ese lapso muerto, te diría yo, ese lazo fue un lapso intencional, habiéndose manejado con escenarios de lo que iba a suceder, y eso le permitiría al gobierno actual manejar las cosas con más facilidad. A mí ese lapso me preocupa muchísimo. Uh-huh. A ver, eso no fue la primera vez que se hacía. Ya elecciones pasadas se había hecho. En que la elección se hacía incluso el primer trimestre del año. Abril, marzo, mayo. Bueno, entonces la corrieron un poquito más. Entiendo que por las negociaciones de Barbados, y se llegó a la fecha que se llegó, al mes que se llegó. Sí, evidentemente los 6 meses entre una elección y la toma de posesión es un colchón de seguridad con el que estaba trabajando el régimen, pues. Para esta eventualidad o para cualquier otra. ¿Cuáles eran las eventualidades aparentemente que estaban en la órbita de escenarios del gobierno? Bueno, violencia, la insatisfacción popular. Entonces tenías 6 meses para tratar de hacer control de daños y, bueno, te retomas, lograr acuerdos. Entonces en enero llegas y retomas la situación tratando de empezar lo mejor posible. Sin embargo, con estos resultados es complicado para el régimen hacer lo que va a hacer, que ahorita lo que está, como te dije antes, está huyendo hacia adelante y tratando de imponer una agenda de miedo, de atemorizar y de que se vaya diluyendo el efecto de lo que está pasando. Porque la narrativa reciente del régimen es de deslegitimar tanto a González como a Machado. Incluso ya empiezan a hablar de que Machado y González fueron abandonados por sus bases, sí, y sus apoyos, y que se van al exilio, en un intento por tratar de voltear la realidad. Ojo, que vale decir que el régimen se ha mantenido en esa tónica por muchos años, tratar de, desde la tribuna y del micrófono, imponer una realidad que no existe. Y que había logrado de cierta manera mantener esa sombra, ese velo, y que con esta elección definitivamente se descubrió, pues. Y es que la gente quiere cambio. Claro. Por cierto, y este comentario, hoy inició el gobierno una campaña a través de las redes sociales con fotografías, además de personas que están en el exterior, acusándolos de cualquier cosa que se pueda imaginar. Bueno, las redes sociales se prestan para que se puedan utilizar términos adecuados o no adecuados. Y hoy se inició precisamente esa campaña tan terrible, te diría hasta descarnada, tratando de destruir la imagen de muchas personas que están acá, pues, es decir, haciendo su vida, tratando de hacer su vida acá, que la vida que no pudieron continuar haciendo en Venezuela. Y eso es delicado. Nos quedan pocos minutos de programa, pero sí me gustaría, entiendo, y hasta ahora te he entendido que hablar de transición en estos momentos no es fácil,
porque queda mucho camino y como tú dices, más que un camino lleno de rosas, es un camino realmente con espinas y piedras. Ahora, ¿tú crees que la oposición va a continuar hasta el final, hasta llegar a imponer que se produzca esa transición a algo mucho más potable, como es la democracia? A ver, primero hay que preguntarnos qué es hasta el final. Por lo que tú dices es una versión de hasta el final idealizada. Pero es que ese final puede ser muchas cosas. Cuanto a tus preguntas, que si la oposición tiene capacidad de mantenerse, lo está intentando. Y el gobierno va a intentar de descarrilar esos intentos. Queda ver cuáles son las acciones y las estrategias que pone en práctica la oposición, que ha demostrado que tiene algunas cosas que mostrar y cómo actuar. Que nos gusten algunas o no nos gusten, eso es otra cosa. Lo importante es que la oposición mantenga presencia y mantenga el contacto con la gente, porque si pierde eso, Sí, todo se caemos en diluye. un torbellino de desesperanza, pues, Sí. que es lo que está tratando de imponer el gobierno, desde lo que está haciendo, de desesperanza y sumisión. Bueno, no sé si te has dado cuenta que el gobierno cada vez que accede a negociar lo que aspira es sumisión del contrario. Claro. No llegar a acuerdo. Bueno, sí, quiero que lleguemos al acuerdo de que tú me obedeces y yo mando. Exactamente. Sí, O sea, definitivamente. aparentemente el gobierno ha perdido el timing de la negociación. Ese es otro tema por el cual es tan difícil que se siente a negociar. Y respondiendo a algo que me preguntabas hace un rato. Entonces, bueno, toca ver cómo sigue actuando la comunidad internacional, cómo lo sigue llevando. Que entiendo que la intermediación, entre comillas, de Petro y Lula ha sido infructuosa, porque entiendo que no hay comunicación con el régimen. Y por eso es que hicieron lo que hicieron de lanzar Las la- dos propuestas esas las terribles. propuestas que lanzaron de manera pública, pues, Claro. sin ningún peso ni sustento. Ojo, pero como te decía antes, esto se sigue desarrollando en un estadio distinto al que estábamos anteriormente, pero se sigue desarrollando. Y quiero aclarar, las transiciones cuando empiezan o cuando transcurren no son lineales, van hacia atrás, avanzan, van a un costado. Solamente en los textos podemos ver que hay una cronología de los hechos, pero es una cronología, bueno, con algunas licencias. Pero las cosas son o pueden ser muy rápidas, o pueden ser muy lentas, o pueden ser muy claras, o pueden ser muy oscuras, y depende de la realidad de cada país. Pero insisto, y quiero dejar esto ya para el final, como lo dije al principio, yo lo veo que estamos mucho más adelantados de lo que estábamos hace un tiempo. Incluso hace un año cuando hablamos tú y yo, que hablamos incluso de cuál sería el papel de María Corina, si era una líder o era una líder partidista. Bueno, ya vimos qué pasó. Claro. Incluso hace un mes creo que fue que hablamos, que había la incertidumbre de qué iba a pasar. Ya vimos qué pasó. Hay un fraude en proceso. Y ahí la demostración de ese fraude que nos permite ver que incluso la mayoría de la tropa y de los militares en los centros de votación donde votaban militares votaron a favor de un cambio. Que eso ya te habla mucho. Claro. Entonces, por eso digo que estamos, la situación está en un estadio distinto al que estábamos antes. Sí. Unas incertidumbres mutaron hacia otras. Sí. El solo hecho de que un sector importante de los militares haya votado a favor de Edmundo, eso le dice mucho al gobierno, sin duda alguna. Sí. Sí, Y explica muchas cosas también, pues. claro. Oye, allí muchos oyentes te han preguntado, pero bueno, yo te voy a enviar esto para Dale. que tengas en cuenta que hubo el comandante Luis Emilio Silva Bonet, comandante porque es comandante de aviación, un venezolano de esos que enorgullecen al país. Es un comandante de aviación privada acá en Estados Unidos, una línea muy importante, una línea aérea muy importante, así lo han hecho también otras personas, pero te las haré llegar. Octavio, de nuevo, muchas gracias. A ti.
Ok, y yo se las hago llegar. Listo. Bueno, mi querido, muchas gracias por haberme dado este tiempo. Esta fue, como siempre, una conversación bastante informativa, bastante clara y bueno, nos dejará siempre, al menos yo me quedo con la incertidumbre de hacia dónde vamos. Yo me quedo con esa incertidumbre porque veo las mismas cosas que tú estás viendo. Pues estamos iniciando un camino y bueno, en algún momento se llegará a algún lugar. Un fuerte abrazo, mi querido amigo. Muchas gracias, Andy, y muchas gracias a la audiencia. Hasta luego.